Hola chicos, ¿qué tal? Este es el auxiliar 6 respectivo a acciones, ¿sí? El día de hoy vamos a introducir las acciones y todo el concepto que viene detrás, cómo se valoriza acciones, ¿sí? Los modelos que existen para valorizar acciones, ¿sí? Y cómo las acciones impactan en las expectativas de crecimiento de una empresa, la forma en que los inversionistas ven cuándo invertir o no en una empresa en específico, a partir del precio de su acción o de su rendimiento a lo largo del tiempo. Entonces, antes de empezar, vamos a linkear eh, este concepto de acción con respecto a lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Nosotros habíamos visto, es el auxiliar 6 acciones. ¿Ya? Nosotros habíamos visto en los anteriores auxiliares sobre bonos, ¿cierto? Un bono, básicamente, ¿qué era? Un bono básicamente era un instrumento financiero que nos daba a nosotros, yo recibía un papelito llamado bono y ese papelito me daba derecho a qué cosa? A recibir cupones, ¿no? Y el nominal amortizable a la madurez, ¿no? Al final del periodo, en el T grande, como habíamos visto, ¿no? En cambio, una acción también es un, digamos, es un papelito, pero ese papelito es más importante, digámoslo ya. Ese papelito te da derecho a, a través de un broker o también una bolsa de valores, que es un broker básicamente es una persona o una agencia, ¿no? Que te compra por ti la acción. Y ahí la bolsa de valores es el mercado donde se transa, ¿ya? Uno puede comprar acciones a través de un broker, están los brokers online, no sé si han escuchado de Toro, etcétera, y bolsa de valores como Bolsa de Valores de Santiago, de Lima, de Nueva York, etcétera. ¿Ya? En cambio, o entonces, perdón, la acción es un papelito que a través de la bolsa de valores o a través de un broker, tú puedes adquirir un cierto porcentaje de una empresa, un X% de una empresa, no sé, X, o no sé, otro nombre, Tesla, ¿ya? Entonces tú vas a la bolsa de valores, no sé, de Nueva York, creo que está Tesla, ¿ya? Y compras un cierto porcentaje. Entonces, una acción es básicamente un título de propiedad, ¿ya? Y ese título de propiedad es respecto al capital social de Tesla en este caso, ¿no? Es un título de propiedad que te da derecho a ser dueño de un cierto porcentaje de una empresa, de un X% del capital social de una empresa, ¿ya? Capital social de una empresa, ¿ya? Habíamos bonos, era un instrumento de renta fija, ¿no? ¿Por qué renta fija? Porque uno ya conocía de antemano los cupones y el nominal, eso te pagaba sí o sí, ¿no? Claramente había riesgos de impago, habíamos visto el credit risk default, ¿no? Que básicamente medía cuán seguro no es el bono. Habíamos, por ejemplo, visto ese cuadro de AA, CC, etcétera, ¿no? Todo dependía de cuán bueno era el bono en términos de riesgo o cuán malo también, ¿no? Habíamos visto en las clases anteriores que a mayor riesgo, mayor retorno se le va a exigir al inversionista o mayor retorno va a exigir el inversionista y la acción va a pasar lo mismo, ¿ya? Pero la acción era un instrumento de renta variable, ¿ya? Esa es la diferencia con el bono. El bono es un instrumento de renta fija y la acción es un instrumento de renta variable. ¿Variable por qué? Porque los dividendos y el rendimiento es muy variable en el tiempo, ¿ya? Si uno se fija
en el historial, en función del tiempo, no sé, del precio de una acción, por ejemplo, para Tesla, uno va a ver un comportamiento fluctuante, muy volátil, ¿ya? Parecido a esto. Entonces, por eso nos referimos a un instrumento de renta variable. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es muy variable y depende de muchos factores, ya que lo vamos a ver en este auxiliar, ¿sí? Ahora, una acción, aquí, una acción te da derecho a dividendos, ¿no? Los bonos que pagaban, cupones, ¿no? En las acciones el análogo sería los dividendos, ¿ya? Una acción recibe dividendos. Ojo, y esto tómenlo con pinzas. No todas las empresas reparten dividendos, ¿ya? Muchas empresas sí, pero no todas, ¿ya? Y uno también puede sacarle el jugo al tener una acción a partir de eh, una cierta rentabilidad por variabilidad del precio. ¿Y a qué me refiero con una rentabilidad con la variabilidad del precio? Por ejemplo, en esta línea de tiempo que había hecho acá, estos movimientos del precio. Si yo lo compro acá en T igual 0, a un precio, no sé, de 100, ¿ya? Y acá, en T igual 1, el precio está a 110, por ejemplo, ¿no? La misma acción que yo tenía ahora está a 110 al cabo de un año, por ejemplo, ¿ya? ¿Me convendrá venderlo? Sí, porque ha subido de precio, ¿no? Y yo estimo, según mis estimaciones, como inversionista, que puede bajar, entonces mejor aprovechar y venderlo una vez en temporada alta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la rentabilidad en este caso? Simplemente 110 partido 100 menos 1, ¿sí? Esa es otra forma de ganar con respecto a una acción, ¿no? Entonces, una acción reparte dividendos, que serían los flujitos que voy a recibir de una acción, y además yo puedo sacarle otro jugo que es la rentabilidad a partir de estos movimientos, de estas fluctuaciones en el precio, ¿ya? Las acciones se dividen generalmente en dos: acciones ordinarias o comunes y acciones preferentes. ¿Ya? Las acciones ordinarias, en simple, dan derecho a voto en el directorio, ¿sí? Derecho a voto en directorio. Directorio. ¿Y a qué me refiero con directorio? El directorio básicamente es el lugar o el conjunto de personas que son, que son ya los pesos pesados de la empresa, ¿no? Que tienen el mayor porcentaje de participación dentro de una empresa. Estas personas, este directorio decide el futuro de la empresa, cuánto vamos a invertir en cierto país, a qué mercados nos vamos a abrir, a qué países, qué tipo de operaciones vamos a hacer, qué inversiones vamos a necesitar para el próximo año, etcétera, ¿ya? Decisiones de ese tipo. Entonces, cuando uno adquiere una acción ordinaria, que son las más comunes, ¿no? Uno te da derecho a voto. Ojo, uno tiene ese derecho a voto y uno va a tener mayor peso dependiendo de qué, dependiendo de cuánto porcentaje has adquirido. Por ejemplo, lo último que pasó, a ver, cuando Elon Musk adquirió X, que antes era Twitter, ¿no? Tuvo que adquirir bastante, más del 50% de acciones, ¿ya? De toda la empresa Twitter. ¿Para qué? Para tener derecho a voto. ¿Y qué es lo que hizo con ese derecho a voto y con ese poder que tenía en el directorio? Sacar a todas las personas, a todos los gerentes, reformular Twitter, hasta cambiar de nombre, ¿no? Entonces, este tipo de acciones te da derecho a eso, justamente. Y justamente dependiendo ya de la participación, como bien les comentaba. ¿Ya? Ahora, estas acciones ordinarias reparten dividendos también. ¿Ya? Reparten dividendos, ojo, si es que la empresa lo decía así. ¿Ya? ¿Quién decide si se reparte o no dividendos? La empresa, el directorio. ¿Ya? Ahora, las acciones preferentes, en general,
no te da derecho a voto en un directorio, sin derecho a voto. En general, puede pasar que un accionista preferente sí tenga derecho a voto, pero en general, ¿ya? Eh, esta acción preferente reparte lo que se llama dividendos preferentes, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con dividendos preferentes? Imagínense que estamos 31 de diciembre y una empresa, no sé, SQM dice ya, queridos accionistas, vamos a repartir dividendos. ¿A quién les van a dar primero estos dividendos? A los accionistas preferentes, ¿ya? Estos son los dividendos preferentes, esos son las personas que reciben primero, ¿ya? Tienen prioridad de pago, que se le llama. Y esa prioridad de pago no solo se trata en términos de dividendos. También, por ejemplo, imagínense en el caso de la TAM cuando pidió su quiebra en la pandemia, ¿no? Imagínense que haya vendido la empresa, supongamos que quebró totalmente y ya no pudo hacer nada y tuvo que vender la empresa, liquidar. Eso se llama liquidar la empresa. Cuando uno liquida la empresa, una empresa producto de una quiebra, ¿a quién le toca esta prioridad de pago? Porque sí o sí hay que recibir una plata, los accionistas te van a pedir plata, porque tenían una participación en la empresa y ahora la empresa no existe, ¿no? Ahora es simplemente plata, que el producto de la venta, ¿no? Esa plata van a tener prioridad de pago los accionistas preferentes, ¿ya? Y obviamente después le van a pagar a los accionistas ordinarios. Entonces esa es la diferencia entre una acción ordinaria y una acción preferente, ¿sí? Ahora, los dividendos en Chile. Los dividendos se rigen bajo una ley, ¿ya? Hay una ley sobre sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, S.A., son una forma de una empresa, forma de juntar una empresa, ¿no? Es la razón social de una empresa, ¿ya? También hay sociedad anónima cerrada, sociedad por acciones, ¿no? Etcétera. Ya son tipos de empresas. Hay una ley en Chile, ¿sí? Que rige los dividendos para las sociedades anónimas, que es la mayoría de empresas que hemos visto a lo largo del curso, ¿ya? SQM, etcétera. Data, etcétera, ¿ya? Eh, o qué nos dice esta ley? En general, esta ley divide los dividendos en tres tipos, ¿ya? Dividendos mínimos obligatorios, dividendos mínimos obligatorios, ¿ya? Los dividendos mínimos obligatorios, ¿qué dice esta ley? Obliga a las empresas a distribuir al menos 30% de sus utilidades anuales en dividendos, ¿ya? Y cuando me refiero a utilidades o net income, me refiero a, si uno se acuerda, uno tenía acá el estado de resultados, acá ingresos, costos, ¿no? Ingresos, costos, y acá abajo tenía la utilidad neta, si se acuerdan. Utilidad neta, ¿ya? A esta utilidad neta, 30% al menos tienes que repartir en dividendos, según esta ley, ¿ya? Según esta ley, también existe otro tipo de dividendos que se llama dividendos provisorios. Provisorios, ¿ya? Los dividendos provisorios son básicamente dividendos que se van a otorgar durante el año, antes de repartir los dividendos mínimos obligatorios, ¿ya? Y es acordado por el directorio también que habíamos hablado acá, ¿ya? Todos estos dividendos, todo este porcentaje de cuánto se va a repartir, todo lo conversa en el directorio. Y también existe otros dividendos, ¿ya? Y otros dividendos, como bien dice su nombre, son aquellos pagos adicionales que se le van a otorgar, además de los dividendos mínimos obligatorios y provisorios, ¿ya? También es decidido estos dividendos, este pago adicional, a partir de la junta de accionistas o el directorio, ¿no? De la empresa, ¿ya? Entonces, eso por el lado de las acciones y cómo funcionan en Chile los dividendos, ¿sí? Entonces, ya hemos visto más o menos a nivel teórico cómo se manejan las acciones y dividendos, pero ¿cómo se valorizan las acciones?
O cómo cuantificamos el tamaño de una empresa también en términos de acciones. ¿Cuál es el valor de una empresa? ¿Sí? En ese sentido surge el concepto de market cap. Market cap. O capitalización de mercado, si tienen la versión del libro Myers en español, capitalización de mercado. ¿Ya? Y la capitalización de mercado, market cap, básicamente va a ser el valor total en el mercado bursátil, en la bolsa, ¿ya? En la bolsa de valores, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí hago un ejemplo rápido, ¿ya? Supongamos que voy a Yahoo Finance, ¿sí? Para Amazon, y quiero saber dónde es el market cap, ¿no? El market cap es justamente esto, ¿ya? Acá se leería como 1.31 trillion dólares, ¿sí? Y acá, si se dan cuenta, es el precio de mercado, ¿no? Nosotros habíamos visto el ejemplo de Tesla. Veamos el ejemplo de Tesla. Si se dan cuenta, esto es durante el día, pero veámoslo en un historial, no sé, de un año. ¿Viste? ¿Vieron cómo fluctúa? ¿No? Acá tenemos el tiempo y acá tenemos el precio. Vean cómo fluctúa el precio, ¿ya? El market cap va a depender, ojo, de las acciones en circulación y el precio, ¿ya? Si uno se va a historical data, uno va a tener el at close, que es el precio ajustado en términos de dividendos, ya considerando los efectos dividendos, y acá va a tener volumen. El volume, que sale acá, es las acciones que se transaron ese día, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcularía el market cap? Dicho esto, el market cap o valor de mercado es básicamente, market cap, es básicamente el precio de la acción, una unidad de acción, por el número de acciones, ¿ya? Así en simple. Por ejemplo, si multiplicamos acá para octubre 4, el 4 de octubre, el día, ya cerró la bolsa a esta hora que estoy grabando 10 y 19, ya cerró la bolsa, ¿ya? En este caso Nasdaq, ya cerró la bolsa. Entonces, el ad close fue 261.16 y el volumen transado ese día fue 129. Entonces, si yo multiplico esto por esto, me va a dar el market cap, ¿ya? Que sería el precio de la acción por el volumen, ¿no? Que es el número de acciones. Ya, eso por el lado de market cap, ¿sí? Entonces, la capitalización de mercado, ¿qué va a representar? Va a representar cuánto vale una empresa, ¿sí? Si una empresa vale bastante, quiere decir que los inversionistas ven con buenos ojos el futuro de la empresa, ¿sí? Ojo que también una empresa puede estar muy inflada, ¿no? Y vamos a ver casi al término de la clase, o de este resumen también, el concepto de infravalorización o subvalorización o sobrevalorización también del otro lado, el lado contrario, ¿ya? Una acción puede estar sobrevalorada o puede estar subvalorada, ¿sí? Por ejemplo, ya se lo voy adelantando, Tesla es una acción sumamente sobrevalorada, ¿ya? Además que muy volátil, ¿sí? ¿Por qué volátil? Porque sus precios son muy agresivos, se comportan muy agresivas para arriba, para abajo, ¿sí? Y en ese sentido es volátil, ¿ya? Ahora, ya hemos hablado de cómo cuantificar el market cap, pero no hay un modelo que nosotros hayamos comentado hasta ahora, ¿no? Entonces, en finanzas se creó un modelo para poder calcular el precio, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le tomo aquí, no sé, estoy aquí en 4 de octubre, le tomo una foto ahí, intacto, ¿ya? Tomo una foto ahí y digo, ¿cuánto va a valer el precio hoy? ¿Sí? 265 según el mercado, ¿sí? Pero debe haber un modelo que me diga cuánto valdría, ¿no? En función de los dividendos, ya hemos visto que los dividendos juegan un papel importante, ¿no? Entonces surge de esta idea el modelo de descuento de dividendos o Dividend
Discount Model, o también llamado modelo de descuento de dividendos. Esta es su versión en español y esta es la versión inglesa, ¿ya? Y el Dividend Discount Model nos menciona que el valor de una acción hoy es cero, va a depender de la suma de los flujos de dividendos futuros esperados descontados a un valor presente. ¿Con qué tasa? Con la tasa de rendimiento esperada RE, ¿sí? O también llamado retorno del equity, ¿ya? Entonces el P0 nos va a decir, o va a depender de los dividendos futuros descontados o valor presente con la tasa de descuento RE. RE se va a llamar tasa de rendimiento del equity. También la vamos a llamar tasa de rendimiento de la inversión, tasa de rendimiento del accionista, tasa del equity, tasa del patrimonio, costo del equity, ¿no? Este RE también se pone generalmente en libros como CAE, ¿ya? Y este RE, si linkean un poco a lo que vieron en Evalúa, esto lo vieron en las clases de WACC, el Weighted Average Cost of Capital, que es otro modelo de valorización, ¿ya? Este CAE era el que acompañaba al costo de deuda, si se acuerdan, ¿ya? Entonces, este es el mismo CAE, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos deducir la fórmula a partir de esta idea? Ya que depende de los dividendos futuros y a valor presente y con una tasa de descuento de RE, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a deducir de dónde sale la fórmula, ¿ya? El precio de la acción va a depender, si lo hacemos depender de los flujos siguientes del año 1, ¿no? Yo estoy acá en el año 0 y quiero ver, o tengo una estimación de los flujos acá en el año 1, yo tendría lo siguiente, el precio hoy va a ser igual al dividendo 1 más precio en este periodo 1, es un precio estimado, ¿ya? Yo no sé, partido 1 más R, E, ¿no? Y 1 más RE a la 1, básicamente, ¿por qué? Porque estoy descontando un año hacia atrás, ¿cierto? Yo estoy parado acá y los flujos estimados están acá, yo tengo que retroceder un año, ¿sí? Ahora, esto lo podemos hacer, este P1, también yo puedo pararme acá y ver los flujos del año 2, ¿no? Entonces yo puedo decir que P1 va a ser dividendo del año 2 más el precio estimado en el año 2, 1 más RE. Y también, ojo, esto se eleva a la 1, ¿por qué? Porque ahora yo estoy parado en el año 1, estoy parado aquí, ¿no? Y los flujos están acá, yo tengo que retroceder un año, ¿ya? Y así para P sub T cualquiera, ¿ya? P sub T va a ser el dividendo de T más 1 más 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 P sub T más 1 partido 1 más R, ¿ya? Si uno va introduciendo estas fórmulas de acá, todas estas, aquí en la fórmula del P sub 0, el precio hoy, va a obtener esta ecuación, va a obtener la siguiente. P sub 0 es igual a la suma de T igual 1 hasta T grande, ¿sí? Hasta un T grande, de los dividendos sub T, 1 más RE elevado a la T, ¿sí? Lo voy a empezar a descontar T años. Y esto más el precio en T grande, partido 1 más RE a la T grande, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo asumo que yo voy a mantener indefinidamente, no sé cuánto tiempo voy a estar manteniendo esa acción? Así nos dice este modelo de descuento de dividendos, ¿no? Uno asume una perpetuidad que se llama, ¿ya? Yo asumo una perpetuidad o que voy a mantener indefinidamente esta acción. ¿Qué pasaría acá? Entonces T va a tender al infinito, ¿sí? ¿Qué pasa cuando T tiende al infinito? Este precio va a ser precio en el infinito, ¿no?
Y este 1 más RE va a estar elevado al infinito. Esta es una tasa, ¿sí? Esto generalmente es menor a 1, esta tasa, RE. Entonces, todo esto va a converger a 0, ¿sí? Esto se va a ir cuando t tiende al infinito. Este término se va a 0, todo esto, ¿ya? Entonces, si asumimos perpetuidad, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la suma de t igual a 1 hasta infinito va a ser de los dividendos sub t, 1 más RE a la t. ¿Ya? Y esta es la fórmula clásica del precio de una acción. ¿Ya? De aquí surge esta idea del modelo de descuento de dividendos. ¿Ya? Esto es muy resumido, pero esta es la idea que surgió cuando crearon esta teoría. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, pucha, yo no quiero asumir que voy a tenerlo indefinidamente? Yo quiero un T fijo, un T conocido, ¿ya? Y quiero ver cómo se comporta esta fórmula de acá en función de cómo cambian los dividendos. Si los dividendos crecen en el tiempo, si se mantienen constantes, etcétera, ¿ya? Entonces van a surgir 4 fórmulas, ¿ya? Acá, 1. ¿Qué pasaría si los dividendos no tienen crecimiento? Es decir, G de growth en inglés es 0. Los dividendos no crecen. Dicho de otra forma, en el año 1 se va a repartir DIP 1, en el año 2 se va a repartir DIP 2 igual a DIP 1, ¿no? Y así, ¿no? Dicho de otra forma, DIP sub T va a ser igual a un DIP constante, ¿no? No hay crecimiento, se mantiene en el tiempo, ¿ya? Y se mantiene a un T fijo. Entonces, si se dan cuenta, yo tendría que el precio de una acción de T igual 1 hasta T, de DIP sub T, 1 más RE a la T, sería de la siguiente forma. Esta es una anualidad, si se dan cuenta. Porque, ¿cuál era la característica de una anualidad? Una anualidad tenía una característica y era que necesitaba una tasa constante en el tiempo y necesitaba flujos constantes en el tiempo. O a partir de cierto componente. ¿Sí? Porque también hay una anualidad con crecimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la fórmula de la anualidad? ¿No? Uno tenía lo siguiente: dividendo del año 1, que es este, o DIP cualquiera porque se va a mantener constante, este DIP 1, partido RE. ¿Ya? Esto lo puedo sacar. Esto es un paréntesis innecesario. Ya. Y esto, 1 menos 1 partido 1 más RE a la T. ¿Sí? Esta sería la fórmula de la paridad, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esto? Que el precio de una acción hoy va a depender del dividendo que se va a repartir en el año 1, que se va a mantener constante, obviamente porque no va a crecer, G igual 0, descontado con la tasa RE, y todo esto ponderado por este factor, que este T es cuánto tiempo voy a tener esta acción, ¿sí? O cuánto tiempo va a experimentar la acción un crecimiento G igual a 0. O los dividendos van a experimentar un crecimiento G igual a 0. ¿Ya? Acá G, siempre vamos a hablar de G como crecimiento de los dividendos, ¿ya? Puede pasar, obviamente, en problemas que lo linkeemos como el crecimiento de la empresa de por sí, ¿ya? Pero les tienen que decir o los tienen que dar a entender. Ahora, ¿qué pasaría si también asumimos un T fijo, pero que el crecimiento va a ser mayor a 0? ¿Ya? Si sucede eso, yo voy a tener lo siguiente, si se dan cuenta, que dividendo mañana va a ser dividendo hoy por 1 más G. ¿Sí? Esto nos dice una fórmula. O esto nos dice esta fórmula, que dividendo T más 1 es igual a dividendo T, ayer, por 1 más G. ¿Cuánto creció? Este factor de crecimiento, ¿no? Y esta anualidad sería una anualidad con crecimiento, ¿no? Y también lo habíamos visto en las primeras clases.
¿Cuál es la fórmula? La fórmula era div 1 RE menos G, 1 menos 1 más G, partido 1 más RE, todo esto a la T y cerrado corchete. ¿Ya? Entonces, dicho de otra forma, yo estoy acá en T igual 0 y en T igual 1 y acá en T igual 2 ya empieza a crecer, ¿no? Entonces, yo estoy acá, el primer dividendo va a ser div 1, ¿no? Y este dividendo va a experimentar un crecimiento div 1 más G, ¿no? Y acá en T igual 3 va a ser div 1 más, o por 1 más G al cuadrado y así, ¿ya? Hasta un tiempo T, ¿ya? Entonces, va a depender justamente de este dividendo, el primer dividendo que va a experimentar un crecimiento. Por eso se deja como tipo 1, ¿ya? Porque este factor considera ya estos efectos de crecimiento, ¿ya? Ahora, el tercer caso, este era el segundo, el tercer caso sería, ¿qué pasaría si t tiende al infinito? Es decir, tenemos una perpetuidad, y una perpetuidad sin crecimiento de dividendos. En este caso, yo tendría lo siguiente, tendría la sumatoria de t igual 1 hasta el infinito, de div t, partido 1 más re a la t, ¿ya? ¿Qué pasaría en el primer caso, ¿no? Cuando t tiende al infinito? Si t tiende al infinito, esto se va a 0, ¿no? Esto pondera 1, solo quedaría div 1 partido de re, ¿no? Sería div 1 partido de re. Esta era la fórmula clásica de perpetuidad, si se dan cuenta, ¿ya? ¿Qué pasaría si también tenemos en el cuarto caso una perpetuidad y g es mayor a 0, ¿ya? Con la condición de que la tasa de rendimiento del equity sea mayor al g, ¿sí? ¿Qué pasaría si se cumplen estas condiciones? En este caso el precio va a ser, ¿no? Div t, 1 más r a la t, va a ser de la siguiente forma, va a ser una perpetuidad con crecimiento. ¿Y cómo es la perpetuidad con crecimiento? ¿No? Dado que re es mayor a g, este término de acá abajo es mayor a 0, y si r es mayor a g, entonces este término, cuando t tiende al infinito, se va a 0, ¿cierto? Entonces esto tiende a 1 y el factor queda solamente div 1 partido re menos g, ¿no? Div 1 re menos g. Era básicamente la anualidad o perpetuidad con crecimiento que habíamos visto clásicamente en los primeros auxiliares, ¿ya? Entonces, bajo estas condiciones, yo voy a estar calculando, dependiendo de cómo se comporten mis dividendos, el precio de una acción hoy, ¿ya? Ojo, ojito, esto funciona para cualquier tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo no quería calcular el precio hoy, sino el precio en el año 1, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería la fórmula? Por ejemplo, acá, si yo quiero calcular el P1, yo necesitaría el dividendo del año 2, ¿no? Descontado a una tasa RE, 1 partido 1, 1 más RE a la T, ¿sí? ¿Por qué T? Sigue siendo T porque este es cuánto tiempo voy a estar teniendo la acción o cuánto tiempo los dividendos, en el caso de este ejemplo, no van a experimentar crecimiento, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasaría si ese P1 yo lo quiero traer a valor presente? Simplemente hay que descontarle P1 partido 1 más RE. ¿Por qué? Porque es un flujo en el año 1. Yo estoy calculando el precio aquí. Estoy calculando el precio acá, este P1. Si yo quisiera P0, a partir de este cálculo simplemente hay que descontarle un año, ¿no? Ya.
Entonces, de esta forma vamos a estar calculando, o estas son las fórmulas que vamos a estar viendo a lo largo de esta auxiliar. ¿Ya? A ver. También existen más conceptos, ¿sí? Que es el earnings per share. El earnings per share o utilidades por acción son las ganancias que se tienen por unidad de stock o unidad de acción. Ya stock es acción en inglés. ¿Ya? Vamos a decir que el earnings per share en el Myers en versión español sale como UPA, utilidad por acción, ¿sí? Va a ser de la siguiente manera. Utilidad neta, el tiempo T, por acciones en circulación, ¿sí? En el tiempo T. ¿A qué me refiero con acciones en circulación? Que se están transando en la bolsa de valores, tal cual habíamos visto en el ejemplo de la página web de Yahoo Finance para Tesla, por ejemplo. Las acciones que se transaron, no sé, hoy. ¿Ya? Así. También van a surgir otros conceptos que se va a llamar payback ratio, o payout ratio, perdón, payout ratio, que es el P, ¿sí? Y el payout ratio nos va a decir la proporción de las ganancias de una empresa que se distribuyen como dividendos a los accionistas, ¿sí? Básicamente, el payout ratio nos va a decir cuánto de las utilidades vamos a destinar a los dividendos. No sé si se acuerdan que yo tenía acá el ejemplo de los dividendos que, según esta ley que habíamos mencionado para Chile, 30% de la utilidad neta se va a dividendos, ¿ya? Ese 30% que habíamos hecho alusión anteriormente sería justamente el payout ratio, ¿no? ¿Cuánto de las utilidades se reparten en dividendos, ¿ya? Y el payout ratio, entonces, va a depender del cuánto sería el dividendo y cuánto sería la utilidad por acción, ¿sí? Su fórmula es la siguiente: DIP partido de EPS, ¿sí? Esto es DIP 1 y EPS 1, ¿ya? Ojo. Entonces, el payout ratio, si se dan cuenta, esto es dividendo por acción, ¿sí? Dividendo por acción y esto es utilidad por acción, ¿sí? Si se dan cuenta, acá sería cuánto de los dividendos, dependiendo de la utilidad, se van a repartir, ¿no? Entonces, esta proporción es el payout ratio, ¿ya? Esta es una forma de interpretarlo. Ahora, existe el complemento del payout ratio, ¿no? Lo que no se reparte en dividendos, ¿qué se va a hacer? La empresa lo guarda para reinvertirlo, ¿ya? Y acá surge el otro concepto que se va a llamar plowback ratio, ¿ya? La memotecnia aquí es payout ratio, P, plowback de B, la B, ¿ya? El símbolo B. Y el B es simplemente 1 menos P. Lo que no se reparte en dividendos, se reparte o se reinvierte en el negocio. Y ustedes me dirán, ya, pero cuando uno reinvierte, ¿qué hace? Cuando uno reinvierte, generalmente reinvierte ese dinero que le sobra, lo que no se reparte en dividendos, en proyectos que justamente hagan crecer la empresa, ¿ya? Y también esto ya va linkeado a lo que sigue, que es el crecimiento growth G, ¿sí? El crecimiento growth G es el crecimiento de los dividendos, ¿no? De la empresa, ¿sí? Es el crecimiento de los dividendos, ¿ya? Y el G se va a calcular como el retorno sobre el equity por el B, ¿sí? Que era el plowback ratio. O análogamente, ROE por 1 menos P, ¿no? Que es lo mismo, lo que habíamos puesto acá, ¿ya? Y si interpretan esto, el crecimiento de los dividendos va a depender de el retorno, el rendimiento del equity, es decir, cuánta utilidad me genera mi equity, por cuánto esa utilidad, ese rendimiento, lo aprovecho en reinvertir, ¿no?
Esto básicamente es la interpretación de esto, ¿ya? Este crecimiento va a depender del rendimiento del equity y cuánto de ese rendimiento, de esa utilidad generada por mi patrimonio, lo uso para reinvertir. De esa forma va a crecer mis dividendos, ¿ya? Entonces, eso por el lado del modelo de dividendos, ¿sí? También hay un modelo de oportunidades de crecimiento que nos dicen que el precio de la acción hoy tiene dos componentes, ¿sí? El precio de la acción nos dice que tiene dos componentes. Tiene una componente que lo vamos a denotar como el earnings per share 1 partido del RE. Esto, ¿cómo se interpreta? Este es el valor de la empresa, ¿sí? Por unidad de acción, ojo. Si esta empresa distribuyera todas sus utilidades netas entre sus accionistas, es decir, en forma de dividendos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta ecuación surgiría de asumir un payout ratio de 100%, si se dan cuenta, ¿sí? ¿Y cuál es el otro componente del precio que nos dice este modelo de oportunidades de crecimiento? Model, Present Value Growth Opportunity Model, se lee así. Y el otro componente del precio es el BBGO, BPGO, ¿sí? En español, esto en el Myers en español sale como BPOC, Valor Presente de Oportunidades de Crecimiento, ¿ya? ¿Y qué es este BPGO? Es el valor adicional que se crearía si la empresa retuviera sus utilidades para financiar nuevos proyectos. Entonces, ¿qué nos dice este modelo de Present Value of Growth Opportunities? Nos dice que el precio tiene una componente de reinversión de utilidades para financiar nuevos proyectos y de las utilidades todas destinadas a dividendos, ¿sí? Básicamente acá nos está diciendo, esta componente es con un payout ratio, el payout ratio, del 100%, y esto con un P del 0, o cercano o menor a, o mayor a 0, ¿sí? Mayor o igual a 0. Ahora, este valor presenta oportunidad de crecimiento es muy importante, ¿ya? Valor presenta oportunidad de crecimiento y en inglés esto está mal, sería PVGO, ¿ya? Present Value Growth Opportunity, es lo mismo. Ya. Eso por el lado del valor presente de oportunidad de crecimiento, ¿sí? Y también hay otro ratio que necesitamos conocer, que es el Price Earnings Ratio, ¿ya? El Price Earnings Ratio lo que nos dice es el precio de la acción por unidad de ganancia, ¿sí? Este ratio permite evaluar si el precio de estas acciones de acá es justo en relación a las ganancias que la empresa genera, ¿sí? ¿Qué pasaría si el precio o las ganancias netas de una acción, o sea, Tesla, fueron 100 millones y el precio de la acción vale, no sé, $50, ¿no? Acá el earnings sería el earnings per share, obviamente, ¿no? Este 100 es el earnings total, entonces para calcular el EPS hay que ver las utilidades netas, que es esto, 100 millones, y esto dividirlo entre el número de acciones, ¿sí? No sé, 100.000 acciones, ¿ya? Entonces, esto sería el Price Earnings Ratio. Abajo tenemos el precio por unidad de acción y arriba tenemos el precio por unidad de acción y abajo tenemos el earnings por unidad de acción, ¿sí? El EPS. ¿Ya? Ojo. Ahora, ¿cuál es una fórmula para el Price Earnings Ratio? Hay una fórmula que usa el PVGO, ¿ya? El Price Earnings Ratio o Price partido de PS, que es lo mismo, ¿sí? Cuando yo pues escribo P partido de E, estoy haciendo alusión al EPS, obviamente. Esto va a ser igual a 1 partido RE por 1 más
el present value of growth opportunities partido el earnings, ¿sí? Partido ER, ¿ya? Earnings per share, obviamente, ojo, ¿ya? Ahora, que es igual a earnings, ¿sí? ¿Qué pasaría si el PBG es igual a cero? Es decir, no hay oportunidad de crecimiento. La empresa no va a crecer a futuro, los inversionistas dicen, bueno, ¿sabes qué? Esta empresa se va a estancar, ¿no? La relación acá price earnings va a depender solamente de su retorno del equity, ¿sí? En general el price earnings va a ser muy bajo, si se dan cuenta, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si hay oportunidad de crecimiento, es decir, el PBG es mayor a cero? En este caso, si el PBG es mayor a cero, ¿sí? Vamos a decir que la empresa está en crecimiento o tiene su oportunidad de crecimiento a futuro, ¿sí? Los inversionistas están diciendo, ¿sabe qué? Por motivos operacionales, por motivos estratégicos, yo creo que esta empresa tiene una proyección buena a futuro, ¿ya? En ese caso, si eso se cumple, el PBGO va a ser mayor a cero. Y por ejemplo, aumenta el PBGO, si aumenta el PBGO, el Price Earnings Ratio aumenta, si se dan cuenta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ante una mayor oportunidad de crecimiento, los inversionistas van a decir, ¿sabes qué? El precio de la acción vale más por unidad de utilidad, price earnings, un mayor price earnings ratio, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a decir? Que el valor de la empresa va a subir, si se dan cuenta. Porque si sube el price earnings ratio, sube el valor de la empresa, obviamente, ¿ya? Por ejemplo, una empresa con un alto múltiplo price earnings ratio indicaría que, ¿qué cosa? Que la empresa disfruta de amplias oportunidades de crecimiento, es decir, los inversionistas son muy, pero muy optimistas en el mercado en que están transándose esa acción con respecto a estas oportunidades de crecimiento futuro, ¿ya? Eso nos diría un múltiplo muy alto de Price Earnings Ratio, ¿ya? Esa es la primera fórmula del Price Earnings Ratio, pero también hay otra fórmula que usa el ROE, ¿sí? Y va a ser la siguiente, el Price Earnings Ratio va a ser 1 menos B, si se acuerdan esto era el Plowback Ratio, partido RE menos ROE por B, ¿ya? Ahora, uno lo puede verificar de la siguiente forma, ¿sí? Acá, si se dan cuenta, tenemos un Excel, ¿ya? Donde vamos a ir variando algunas variables, algunos números. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo aumento el ROE manteniendo lo demás fijo? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo aumento el ROE? Si yo aumento el ROE, si yo aumento el ROE, el Price Earnings Ratio, si se dan cuenta, va a aumentar, ¿ya? ¿Cierto? Pero ¿qué pasaría? ¿Cuál es la otra forma de aumentar el Price Earnings Ratio? ¿Ya? Es imaginando que el ROE es mayor al RE en un comienzo y esto se va a mantener y yo aumento el nivel de Flowback Ratio, que es el nivel de reinversión de mis utilidades en proyectos nuevos, por ejemplo, ¿no? Si yo se cumple esto, que el ROE es mayor al RE, ¿no? Entonces yo hago crecer el nivel de reinversión, va a crecer también el Price Earnings Ratio, ¿ya? Y todo esto, esto es a un nivel cuantitativo, ¿no? Pero uno, si lo linkea un poco a lo que pasa en la realidad, en un nivel más cualitativo, más pensante, proyectos con alto ROE que hagan crecer justamente las utilidades netas de la empresa, ¿no? Y por tanto el ROE, eh,
van a hacer que suba el price earnings ratio, ¿no? En este caso, acá, ¿no? Proyectos con alto ROE van a hacer que crezca el price earnings ratio y por tanto que también se tenga un alto PBG o oportunidad de crecimiento. Y ahora, si yo tengo proyectos que causan que el ROE de mi empresa, el retorno del equity, el rendimiento de mi patrimonio, ¿sí? Si se acuerdan, el ROE era utilidad neta partido patrimonio. Esa era su fórmula más simple, ¿no? Había otra fórmula más compleja, pero esa era la fórmula más simple, ¿no? Si un proyecto hace que mi utilidad neta aumente a futuro, entonces el ROE va a aumentar. Si el ROE aumenta y este es mayor al retorno exigido por mi inversionista, el retorno del equity, ¿ya? Entonces, si yo sigo reinvirtiendo, aumentando el B en estos proyectos que cumplan esta condición de acá, que el ROA, perdón, sea mayor a RE, entonces mi price earnings ratio va a aumentar, siempre, ¿sí? El valor de la empresa va a aumentar, ¿por qué? Porque estoy reinvirtiendo mis utilidades en proyectos que son rentables, que son favorables, que están aumentando mi valor de la empresa, ¿ya? Eso por el lado cualitativo, ¿ya? Entonces, por ambos lados, cuantitativo y cualitativo, nos damos cuenta que esto funciona, ¿ya? Entonces, esta era la otra fórmula del price earning ratio, ¿sí? Ya, esto por el lado del resumen. Ahora lo que vamos a ver son comentes, ¿sí? Vamos a irnos a los comentes de acá. Pauta auxiliar 6. ¿Ya? Y les traje algunos comentes y unos problemas muy bonitos de acciones, PBGO, Price Earnings Ratio, que algunos creo que vinieran en un control, ¿ya? Entonces vamos a partir con los comentes, que son 4, ¿ya? El primero nos dice, empresas con plowback ratio más altos que promedio son empresas en crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Empresas con B altos que el promedio de las empresas de su sector, ¿no? Son empresas en crecimiento necesariamente. ¿Qué habíamos dicho? Que si yo aumento B, necesitaba una condición a priori para que al aumentar B, yo concluya que las empresas están en crecimiento. Es decir, que tengan un mayor price earnings, por tanto, un mayor PBGO, ¿no? ¿Sí? Para que esto pase, tiene que cumplirse la condición antes de que los proyectos en que yo estoy invirtiendo aumenten mi ROE y que este sea mayor al RE, al rendimiento del equity, ¿sí? Entonces esto es falso, ¿ya? No siempre que yo reinvierta a lo loco, que yo aumente mi B, va a causar que yo crezca más que el promedio de las empresas, porque puede que yo esté invirtiendo en proyectos muy ineficientes, muy poco rentables, ya que mi ROE sea más chico que RE, ¿ya? Y en este caso, no se va a cumplir esta condición y por tanto mi valor de una empresa, mi price earnings ratio, ¿no? El precio partido de utilidad, no va, no va a aumentar, ¿sí? Y por tanto mi crecimiento, mis oportunidades de crecimiento, la empresa no va a estar en crecimiento, no va a crecer. Esto no va a suceder, ¿ya? Entonces yo siempre voy a necesitar la condición de que si yo quiero aumentar mi nivel de reinversión, mi B, mi plowback ratio, tengo que causar que mi ROE de mi empresa sea al menos mayor a RE, ¿ya? Entonces es falso. La 2 nos dice, el precio de una acción es igual al valor presente de las ganancias futuras esperadas por acción, EPS. ¿Qué nos está diciendo este comente? Que el precio hoy depende del EPS, ¿no? No sé, si asumimos perpetuidad, depende del EPS partido de RE, ¿no? Esto es falso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el modelo de descuento de dividendos, el Dividend Discount Model, nos decía que el precio depende
de los dividendos, si asumimos también perpetuidad, de los dividendos futuros, no de las utilidades o las ganancias esperadas futuras por acción, EPS, sino de los dividendos futuros. Y esto descontado a la tasa de descuento respectiva, ¿no? Esto era DIP 1 partido R, si se acuerdan. Ya asumiendo que es un dividendo con crecimiento cero. ¿Sí? Y esto lo pueden comprobar para cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, básicamente esto está mal, esto es falso. ¿Por qué? Porque falso. ¿Por qué? Porque el modelo de descuento de dividendos, el Dividend Discount Model, nos dice que el precio depende de los dividendos futuros, no de el EPS futuro, ¿ya? De las ganancias futuras. La 3. Esto vino a un control en el que yo estuve. Nos dice, si los dividendos anuales de una acción son constantes en el tiempo, el precio de la acción dentro de un año más será igual al precio actual. Para pensar en esto vamos a plantearnos ciertos supuestos. ¿Ya? Vamos a asumir perpetuidad. ¿Sí? Ustedes, si se enfrentan a este tipo de problemas, hagan asunciones válidas. Esto es válido. ¿Ya? Entonces, digamos, yo estoy parado en T igual 0 y quiero valorar una acción a perpetuidad. T igual 1 hasta el infinito y T 1 más R a la T. Y esto es DIP 1 partido R, ¿no? Con las fórmulas que habíamos visto en el resumen. Ya. ¿Qué pasaría si yo estoy parado en P en T igual 1, ¿no? Acá yo estaba parado aquí, entonces yo veía flujos del año 1, ¿no? Yo estoy parado en T igual 1 y yo veo flujo del año 2, ¿no? Entonces, esto va a cambiar un poco, sería T igual 1 hasta el infinito, de DIP T más 1, 1 más RE a la T, ¿cierto? Y esto sería DIP 2 partido de RE, ¿no? Y así uno lo puede hacer P1, P2, P3, P4, así, lo mismo, ¿ya? Pero acá nos están diciendo qué pasaría en el precio de la acción un año más, entonces solo hay que ponernos en estos dos casos, ¿ya? Ahora, algo nos están diciendo en el enunciado, nos están diciendo los dividendos anuales de una acción son constantes en el tiempo, ¿ya? ¿Cuánto será el precio o cómo se comportará el precio dentro de un año más? Si será el precio actual. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Ya? Como dividendo se mantiene en el tiempo, este DIP 1 va a ser igual al DIP 2. Y por tanto, el precio hoy va a ser lo mismo que el precio de mañana. ¿Sí? Es decir, el precio se va a mantener dentro de un año más si los dividendos anuales son constantes en el tiempo. ¿Ya? Así se demuestra esto. Ahora, la 4, que también viene en ese control, y también me acuerdo, dice, si una empresa reinvierte todas sus utilidades y por tanto no paga dividendos, el precio de su acción será castigado por los accionistas y caerá en valor. Si una empresa no paga dividendos, es porque uno o está muy mal, ¿ya? O otro es porque por políticas del directorio, por políticas de la empresa, está dejando de pagar dividendos para empezar a reinvertir sus utilidades, ¿ya? Entonces, no siempre, y esto es falso, no siempre si una empresa reparte todas sus utilidades, los accionistas, y el precio de la acción va a caer, ¿ya? Porque eso se puede deber a cosas favorables, por ejemplo, a que la empresa va a estar reinvirtiendo más, o que esta reinversión pueda ir de la mano con mejoras, no sé, a nivel de proceso, a nivel de mejoras tecnológicas, etcétera, haciendo que esta reinversión, ¿no? Una alta reinversión, un alto B, Payback Ratio, haga aumentar el price earning, siempre y cuando, ya lo habíamos dicho, que esta reinversión, estas mejoras, hagan que el ROE sea mayor al RE. ¿Sí? Bajo esta condición, y si aumento el Payback Ratio, con esta condición va a aumentar mi valor de la empresa, el Price Earning Ratio, y por tanto el PBGO.
entonces la empresa va a tener oportunidad de crecimiento. Entonces, no es necesariamente cuando yo reinvierto todas mis utilidades, de 100%, ¿no? El precio va a caer, ¿no? El precio puede subir incluso, ¿ya? Todo va a depender de cómo me manejen esta reinversión, ¿sí? En esta reinversión de mis utilidades. Eso por el lado de los comentes. Entonces, yo tengo acá en la pregunta 2, que es un clásico problema que siempre ponemos aquí los auxiliares, que es básicamente valorización de acciones con proyectos de inversión. ¿Ya? Este problema trata de cómo el market cap puede aumentar con proyectos, ¿sí? Y esto tiene sentido porque cuando una empresa, ojito, cuando una empresa amplía sus capacidades o invierte en un proyecto nuevo, no sé, una fábrica nueva, lo que quiere hacer es que el valor market cap de la empresa crezca, ¿no? Eso es como lo lógico que uno esperaría. Y eso pasa en la realidad, ¿ya? Entonces, el enunciado nos dice, la empresa California Electronics acaba de reportar utilidades de 10 millones, de las cuales planea retener para reinversión Plowback Ratio 75. La compañía tiene 1,25 millones de acciones de capital en circulación, de acciones en circulación, ¿no? Las acciones se venden a $30 cada una. Se espera que el rendimiento histórico sobre el capital ROE de 12% continúe en el futuro, ¿no? El rendimiento histórico sobre el capital, que es lo mismo a decir el rendimiento histórico sobre el patrimonio. Capital y patrimonio es lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se resolvería este problema? Nos están pidiendo acá cuál es la tasa de rentabilidad exigida por cada acción. Nos están pidiendo el RE. ¿Ya? Entonces, vamos a tener crecimiento, ojo, en los dividendos. ¿Por qué digo que vamos a tener crecimiento en los dividendos? Si se acuerdan, G va a ser igual a ROE por B, ¿no? Como el ROE se va a mantener y el B ya lo sé, que es 75%, yo voy a tener que, esto es 0,75, que es el plowback ratio, 75%, por 0,2, que es el ROE. Y esto me da 9%. ¿Ya? Entonces yo voy a experimentar un aumento en mis dividendos, ¿ya? Lo otro es que el rendimiento va a continuar en el futuro. Yo quiero valorizar mi acción a una perpetuidad, porque acá no me están diciendo cuánto tiempo voy a mantener mi acción y todo eso. Así es que cuando se enfrenten a este tipo de problemas, asuman en una perpetuidad, lo cual es razonable también, ¿ya? Entonces, si yo asumo una perpetuidad, voy a tener P0 igual a DIP1 partido R menos G. Esta era la fórmula de una perpetuidad con crecimiento, si se acuerdan, ¿no? A que nosotros nos están viendo el R, ¿ya? Pero si se acuerdan, paréntesis, DIP1 va a ser igual al earnings per share por el payout ratio, ¿sí? Y el payout ratio es 1 menos plowback ratio, ¿cierto? El EPS no me lo dan así como explícito, literal, pero nos están diciendo que la compañía tiene unas utilidades de 10 millones, de las cuales planea para la inversión 75%. Ya. Entonces acá lo que me importa es que tiene utilidades de 10 millones. Entonces arriba va a ir 10, que es las utilidades, los earnings, y los shares, ¿cuánto van a ser? 1,25 millones. 1,25. ¿Ya? Y esto va a ser el EPS, todo esto, el EPS. Las earnings por acción, las utilidades por acción o por stock. O share también se le llama. Ya, y esto por 1 menos 75%, ¿cierto? Que era el plowback ratio. Entonces el dividendo en el año 1, tal cual exige esta fórmula,
va a ser igual a $2. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener que el precio es igual a $30. ¿Por qué? Porque me lo dice mi enunciado, las acciones se venden a $30 cada una, ese es su precio. Y esto es igual a 2 partido el rendimiento del equity menos G. ¿Cuánto era G? 9%. ¿No? Eso va a ser mi precio. Si yo despejo acá el RE, voy a tener que el rendimiento del equity o rendimiento de la acción va a ser 15,67%. ¿Ya? Eso por el lado de este problema. Ahora, nos están diciendo lo siguiente. Dice, la empresa tiene una oportunidad que requiere una inversión de 15 millones hoy y de 3 millones dentro de un año. La inversión empezará a generar utilidades anuales adicionales de 4 millones a perpetuidad después de 2 años a contar de hoy. ¿Cuál es el valor presente neto del proyecto? Nos están pidiendo el banco. Valor actual neto, que es lo mismo decir valor presente neto. ¿Ya? Ahora, cuando se enfrentan este tipo de problemas, lo primero que tienen que hacer es una línea de tiempo. ¿Sí? Si se dan cuenta, siempre uso mi línea de tiempo porque facilita harto. ¿Ya? Yo quiero calcular el BAN en el año 0, acá, yo estoy acá. Entonces, yo tengo que mi inversión en el año 0 va a ser menos 15, ¿no? En el año 1 va a ser menos 3, ¿no? Porque es una inversión, es un flujo de salida que sale de la empresa. Y a partir del año 1, o perdón, a partir del año 2, va a empezar a generar utilidades, ¿no? Utilidades después de 2 años a contar de hoy, ¿sí? Ha pasado 0 a 1, 2. Acá empieza ya a experimentar utilidades de ¿qué? De 4 millones, ¿ya? 4 acá, en el año 3, 4, año 4, 4 millones y así, a perpetuidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo valorizamos esta perpetuidad? ¿Sí? La fórmula clásica del PAN, si se acuerdan de Valúa, era menos la inversión hoy, más los flujos de caja, sumatorio de flujos de caja T décimos, de T igual 1 hasta T, descontados una tasa R T, ¿no? Que en este caso, como estamos hablando de acciones, es el R. ¿Ya? Aquí en Evalúa ustedes ponían también la WAC, etcétera, es válido. ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacerlo por partes, ¿sí? Este problema. Ya. Entonces yo tenía que el BAN en el año 0 es mi inversión, menos 15, pero tengo una inversión en el año 1. Entonces, como tengo un flujo de inversión en el año 1, hay que descontarlo un año hacia atrás, ¿no? 1 más R a la 1, ¿cierto? Ahora, yo tengo que mi perpetuidad, o sea, empiezo a recibir utilidades positivas a partir del año 2, a futuro a perpetuidad. ¿Cuándo se empieza a experimentar la perpetuidad? En el año 2. Desde el año 2 hasta el infinito es los flujos de utilidad. ¿Ya? Cuando ustedes tienen una perpetuidad, siempre para valorizarla son 2 pasos. Se paran en el año inmediatamente anterior, año 1, y calculan el precio mediante las fórmulas que ya hemos visto de perpetuidad y todo eso en el año 1. Es decir, ustedes se van a parar acá. ¿Ya? Si yo miro de acá hacia adelante, ¿cómo valorizaría esa perpetuidad? Básicamente, tienen que calcular el BPN o el BAN en el año 1, ¿no? ¿Cuánto sería el BPN en el año 1? Sería una perpetuidad que esto es básicamente el primer flujo, 4 millones, partido de la tasa, ¿no? 15,67. ¿De dónde viene esta fórmula? ¿No? Habíamos dicho que generar una perpetuidad es DIP partido de RE, ¿no? La tasa. ¿No? Habíamos visto que, por ejemplo, cuando uno tenía P0, esto era el DIP 1, cuando tenía P1, esto era el DIP 2,
y así, ¿no? Y también esto funciona para flujos. Si uno quiere calcular el VAN en el año 1, esto sería el flujo o la utilidad, flujo de caja en el año 2, descontaba la tasa. ¿Sí? Entonces de ahí viene. Esto sería el valor presente en el año 1, 4 partido 15,67%. Esto ya está considerando la perpetuidad, toda esta perpetuidad, ese es su valor presente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo descontamos este valor presente a hoy? Porque yo lo que quiero es el valor actual hoy. Eso está en el año 1. Yo estoy calculando un valor presente neto acá en el año 1, pero yo quiero saber cuánto vale estos flujos perpetuos aquí en el año 0. Entonces hay que descontarlo un año hacia atrás, ¿no? Esto lo descuento 1 más R. ¿Ya? Entonces, reemplazando con los números que ya sabemos, el VAN en el año 0 sería menos 15, menos 3 millones, partido 1 más 15,67%, más 4 millones partido 15,67%, todo esto descontado 1 más 15,67%, y esto es igual a 4,48 millones de dólares. ¿Ya? Esto sería el VAN del proyecto, valor presente del proyecto. ¿Sí? Así de esa forma. Entonces, en resumen, ¿cómo sería? Hay que hay que hacerlo por partes esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos están diciendo que tenemos dos flujos de inversión, uno en el año 0, que no se descuenta obviamente porque está en el año 0, y un flujo de gasto de inversión en el año 1, ¿ya? Que este flujo sí hay que descontarlo, obviamente, ¿no? Y también hay que valorizar una perpetuidad. La perpetuidad se empieza a experimentar desde el año 2, entonces yo me paro en el año inmediatamente anterior, valorizo mi BPNT igual 1 con la fórmula de la perpetuidad parado en el año 1, y eso lo voy a descontar 1 más R. ¿Por qué? Porque es un flujo de valor presente, sí, pero en el año 1. Yo quiero calcular mi VAN en el año 0, por eso retrocedo un año hacia atrás. ¿Ya? Eso es el resumen de esta pregunta. Ahora, nos están preguntando cuál sería el precio de la acción si la empresa lleva a cabo este proyecto. ¿Ya? Y acá hay que recordar una fórmula que seguro no la han pasado, pero es importante igual, que el market cap total con proyecto, lo voy a anotar como CP, con proyecto, va a ser igual a market cap sin proyecto, lo voy a dejar tal cual, más el valor presente neto del proyecto. ¿Ya? Yo no diría ya, esto sería justamente lo que nos comentaste, sí, pero esto va a depender de cuánto reinvierto mis utilidades justamente para que se lleve a cabo este proyecto. Entonces esto va a depender del plowback ratio, justamente el nivel de reinversión de utilidades. ¿Sí? Y obviamente, si lo ponemos desde su otra fórmula del B, esto sería market cap sin proyecto más el BPN del proyecto por 1 menos P, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba cuando yo divido este market cap CP con proyecto, entre el número de acciones? Yo divido por el número de acciones. ¿Qué pasaría? Market cap con proyecto partido de acciones es igual, acciones es igual, market cap sin proyecto, partido de acciones, y este es más valor presente neto por 1 menos P partido de acciones. ¿Ya? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Se acuerdan que el market cap era igual a acciones por el precio de la acción? Si yo opero de la siguiente forma, entonces esto va a ser el precio de la acción justamente de con proyecto, ¿sí? Precio de acción con proyecto. Entonces, y esto va a ser el precio de la acción sin proyecto, el precio que ya nos daban, ¿no? Y esto va a ser el valor presente neto por 1 menos P partido de acciones. Esto sí, tal cual. ¿Ya? Entonces, ya estamos listos para calcular el precio
de la acción de esta empresa con proyecto. El precio de la acción sin proyecto lo teníamos, ¿no? En el enunciado nos decían que era, ¿cuánto? Nos decían que era $30, ¿ya? Ese es el precio de la acción, sin proyecto. Entonces esto es igual a 30 más el valor presente neto del proyecto que era 4,48 millones por 1 menos P, que el P era 75%, que es el payout ratio, ¿no? Y esto partido 1,25 millones, que es el número de acciones en circulación, ¿no? Si uno opera esto, ya le va a salir 30,896. Ya, ese es el precio de la acción con proyecto. ¿Ya? Entonces, resumen, ¿cómo se resuelve este problema? Primero, la 2 se valoriza el proyecto, ¿sí? Y se usa esta fórmula. El market cap o el valor de mercado de la empresa con el proyecto va a ser el valor de la empresa actual más lo que aumente de valor con este proyecto, ¿no? Con el valor del proyecto. Y esto va a estar ponderado, obviamente, por cuánto de reinversión de utilidades le voy a destinar justamente a este proyecto, ¿no? Si obviamente destino el 100% de mis utilidades a reinvertir en este proyecto, esto es igual a market cap por valor presente neto, ¿no? Pero puede que no destine todas esas utilidades a reinvertir en este proyecto, justamente. Por eso siempre BPN por B, ¿ya? Ahora, tenemos también otro problema, que es la P3, ¿sí? Que ya es un poco más matraca, que es el Dividend Discount Model. ¿Sí? Nos están pidiendo acá, o nos dicen que la compañía LIE espera pagar un dividendo de $3 por año y se considera que el siguiente pago de dividendos es en un año más. También nos dice, se espera que el dividendo crezca al 60% por los próximos 2 años, después del primer pago para después seguir creciendo en 4% indefinidamente. El retorno que esperan los inversionistas es de el 10% y el payout ratio es de 0,3. Ya. Entonces, cuando se topan con este tipo de problemas, chiquillos, ustedes tienen que empezar por partes, ¿ya? Yo siempre les digo y les reitero, hagan su línea de tiempo, les va a servir harto, ¿ya? Entonces ustedes dicen, el año cero, yo estoy acá, yo quiero valorizar mi P0 acá. Dice, se espera pagar un dividendo de $3 por año. Considere que el siguiente pago de dividendos en un año más. Entonces acá yo voy a recibir 3, ¿cierto? Dice, se espera que el dividendo crezca al 60% por los próximos 2 años, después del primer pago. Es decir, va a crecer 3 por 1 más 60%, esto en el año 1, acá en el año 2, ¿no? Y por otro año más, por 2 años, dice, después del primer pago. Entonces sería 3 por 1,6 al cuadrado, ¿sí? ¿Cierto? Esto es 1,6, ¿no? Ahora, nos dicen que después va a seguir creciendo un 4% indefinidamente, ¿no? Entonces, a partir del año 4 va a estar creciendo a partir de este flujo de acá un 4%. ¿Cómo se pondría esto? Como 3 por 1,6 al cuadrado por 1,04, ¿no? Eh, si yo tengo acá, si yo hago mi línea de tiempo también para el año 5, uno va a tener acá 3 por 1,6 al cuadrado por 1,04 al cuadrado, y así, ya indefinidamente. Entonces, hay que hacer esto por partes. Ya tenemos la línea de tiempo. Entonces vamos a ir viendo el precio de la acción. ¿Ya? Entonces el precio de la acción simplemente va a ser descontar este flujo de dividendo del año 3, un año hacia atrás, 1,1, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la tasa de inversionistas es del 10%. Eso sería como 1 más 10%, la 1, ¿no? Esto sería acá 3 por 1,6, 1 más 10% al cuadrado, más 3 por 1,6 al cuadrado, por 1 más 10%
al cubo y así, ¿no? Ahora nos están diciendo que vamos a tener una perpetuidad que se experimenta indefinidamente a partir del después de los próximos 2 años del primer pago. Es decir, a partir de acá ya se empieza a experimentar este crecimiento después de acá, del año 3, ¿no? Entonces, ¿cuándo se experimenta la perpetuidad? A partir del año 4. 4, 5, 6 y así, hasta el infinito, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Esto hay que valorizarlo por partes, ¿no? Yo me paro acá en el año 3, acá está mi personita en el año 3, y yo miro hacia adelante, ¿sí? Hay que valorizar al año 3 la perpetuidad. Ya, ¿cuál es el primer flujo que experimenta la perpetuidad? Es esto, 3 por 1,6 al cuadrado por 1,04. Entonces, arriba va a estar el primer flujo que experimenta perpetuidad, ¿sí? Y abajo va a estar, si se acuerdan, el R menos G, ¿no? Sería 0,1 menos 0,04. El G en este caso es 4% porque dice que es un crecimiento a perpetuidad de 4%. ¿Ya? Este sería el valor presente o el precio, perdón, en el año 3. ¿Sí? Pero como este precio está en el año 3 y yo quiero o estoy calculando el precio en el año 0, todo esto lo voy a descontar por 1 partido 1 más 10% al cubo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el paso? Ver desde cuándo se experimenta la perpetuidad, a partir de acá, ¿no? Del año 4, me paro un año hacia atrás, veo hacia adelante y valorizo mi perpetuidad. Esta es mi fórmula de la perpetuidad, ¿no? Primer flujo que experimenta perpetuidad arriba y abajo el R menos G. Y esto, como está, es un precio en el año 3, lo debo traer 3 años hacia atrás porque estoy calculando el precio hoy. ¿Ya? Entonces, si opero el precio, nos va a dar 112,48. ¿Ya? Háganlo así siempre, chiquillos, línea de tiempo y por partes, ¿ya? Para que entiendan el problema, porque este problema se pueden confundir varios, ¿sí? Porque si no son ordenados, ¿sí? Hay que ser ordenados para esto. Por eso siempre le digo, hagan su línea de tiempo. Ya. Ahora nos están pidiendo determine el PBGO de la compañía. ¿Ya? Y el PBGO, habíamos dicho que su fórmula era, si lo poníamos en función del el PBGO, ¿no? En función del P0 y el earnings per share de igual 1, partido de RE, esa era la fórmula del PBGO, si se acuerdan, ¿no? Entonces, nosotros podemos sacar el EPS. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el dividendo que nos van a pagar en el año 1 y el payout ratio, ¿ya? Si se acuerdan, el payout ratio, el P, era DIP 1, el dividendo que me van a pagar en el año 1, y el earnings per share, utilidades por acción, en el año 1, ¿sí? O también lo podemos poner como EPS1, ¿sí? ¿Cuánto es el dividendo en el año 1? Es 3, ¿cierto? El dividendo en el año 1 es 3. ¿Por qué? Porque por la línea de tiempo que nos habían dicho, ¿no? Aquí, 3, ¿no? Y el payout ratio es 0,3. Entonces de acá yo puedo sacar cuánto vale el EPS, ¿ya? Acá tengo el dividendo y acá tengo el payout ratio, el P. Y acá saco el EPS en el año 1. Entonces el EPS en el año 1 sería 10. 10 utilidades o 10 dólares por unidad de acción. Ese sería mi EPS. Entonces, finalmente, si yo valorizo el PBGO, sería como 112,48 menos 10, que es el EPS, partido 10%, que es la tasa RE, si se acuerdan, ¿no? El de acá. Entonces, esto nos va a dar 12,48. Ahora, este PBGO mayor a 0 nos está dando una señal importante. Este PBGO mayor a 0 nos está diciendo que la empresa tiene oportunidades de crecimiento.
Siempre que se topen con un PBGO mayor a cero, la empresa tiene oportunidades de crecimiento futuro. ¿Sí? Esta es una buena señal para los inversionistas, que tenga un PBGO mayor a cero. ¿Ya? A ver, nos dicen ahora, determina el Price Earnings Ratio. ¿Ya? Ahora, aprovechemos que el Price Earnings Ratio tiene una fórmula que incluye el PBGO, dado que ya lo hemos calculado. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el Price Earnings era como 1 partido RE por 1 más PBGO partido del Earnings Per Share por partido de RE, ¿no? Entonces, si reemplazamos con los números ya conocidos, el RE era 10%, ¿no? Por 1 más el PBGO, que era 12,48, lo calculamos hace un momento. El Earnings Per Share era 10 y el RE es 10%. ¿Ya? Entonces, si operamos esto, nos va a salir que el ratio Price Earnings es de 11,248. ¿Qué quiere decir eso? Que por una unidad de beneficio, una unidad de earnings, el precio sería 11 veces esa unidad, 11,2 veces esa unidad. ¿Sí? O sea, estamos dispuestos a invertir en un precio de acción de 11,248 por unidad de beneficio. Así se interpreta esto. ¿Ya? Ahora, ¿es LIE una compañía en crecimiento? Esa es la pregunta 4. ¿Sí? Y acá hay que ver dos cosas. Tiene un price earnings relativamente bueno, pero lo importante acá es ver su PBGO. ¿Sí? El PBGO es positivo, si se dan cuenta, ¿no? El PBGO es 12,48. Entonces, si es una compañía en crecimiento, ¿por qué? Porque el PBGO es mayor a cero. Lo que indica, ¿qué cosa? Que tiene un valor adicional a futuro que los inversionistas están cuantificando como bueno. ¿Sí? Hay expectativas de crecimiento futuro, ya sea porque hubo una mejora operacional, una eficiencia operacional, eficiencia de costes, la empresa tiene un buen augurio en el mercado, ¿no? Por ejemplo, Tesla, a futuro, por ejemplo, la empresa o el mercado en general va a ir adoptando autos eléctricos, entonces el valor de la empresa va a crecer, tiene oportunidades de crecimiento, entonces, bajo esa lógica, ¿ya? Entonces, sí, la LI es una compañía de crecimiento, ¿por qué? Porque el PBG es muy alto. Y tenemos acá el último problema, que es la 5. ¿Ya? La 5 nos dice, suponga que otra empresa con las mismas condiciones que LIE tiene un price earnings de 25. ¿Qué podría deducir de esta diferencia? ¿Ya? Ahora, cuando nos están diciendo las mismas condiciones, nos están diciendo que el PBGO de la otra empresa es la misma. ¿Sí? Yo tenía LIE que tenía un price earnings de ¿cuánto? De 11,248. 11,248 y tengo una empresa, acá lo vamos a llamar, no sé, eh, una empresa A1, ya pongámosle A1, o ABC, una empresa ABC, ya que tenga las mismas condiciones, es decir, que tenga la misma política de dividendos, que se paguen los dividendos tal cual, el PBGO que sea el mismo, el EPS que sea el mismo, pero lo único que se diferencia en que es que el price earnings, el precio por unidad de utilidad, sea 25, ¿sí? Price earnings. ¿Qué podríamos deducir de esta diferencia? Como todas las condiciones se mantienen tal cual, la única respuesta ante esto es que ABC se encuentra sobrevalorada, que es lo mismo a decir que LIE se encuentra infravalorada con respecto a ABC. ¿Por qué? Porque bajo las mismas condiciones, lo que está dispuesto a pagar un inversionista en LIE es menor que ABC. ¿A qué se podría deber esto? Algunos inversionistas podrían estar valorando o teniendo un price earnings menor para LIE. ¿Por qué? Porque tal vez ven a LIE como más riesgoso, no sé, sus flujos.
en términos de utilidad o en términos de volatilidad de ingresos, sus ingresos son muy fluctuantes en el tiempo, no confían tanto en la empresa, en términos simples, ¿ya? Entonces, esta infravalorización que tiene LIE son ya más del lado de los inversionistas, ¿sí? Ahora, algo que no mencioné y es muy importante, ¿sí? Antes de que termine esta auxiliar, es el book value per share. Esto no lo había mencionado, pero esto está en el resumen, ¿ya? Vamos a verlo cortitamente. El valor libro por acción no es lo mismo que la acción, el precio de la acción, ojo, ¿ya? No es lo mismo. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? El valor libro por acción básicamente es el precio, pero a un nivel contable, a un nivel interno de la empresa, ¿sí? El valor libro de la acción nos da indicios de sobrevalorización de una acción o de infravalorización. Habíamos visto que la infravalorización o la sobrevalorización podría también depender de cómo sería el price earnings respecto a otra empresa que es muy similar. Pero también lo podemos calcular internamente para sí misma, ¿sí? Por ejemplo, si se acuerdan, yo tenía este comportamiento, ¿no? Yo tenía un precio acá de 100, un precio de la acción en el mercado bursátil, o un T cualquiera, ¿ya? Y yo calculo el BVPS. ¿Cómo se calcula el book value per share, el valor libro por acción? Se calcula como el patrimonio en el año T, partido acciones en el año T que circulan, ¿ya? Otra fórmula para el valor libro por acción es agarrar el dividendo que se va a pagar al siguiente año, DIP T más 1, y dividirlo con el ROE, T más 1 por el P. ¿Ya? Acá, ¿cuál es lo importante? Lo importante acá, este P no es el precio, ojo, es el payout ratio, ¿ya? Ojo, payout ratio, ¿ya? ¿Qué vamos a decir o cómo vamos a interpretar la sobrevalorización? Por ejemplo, imaginemos que el BVPS bajo estos cálculos para el tiempo T lo calculamos en 70 $70. ¿Cómo el valor libro por acción es menor, 70 es menor que el precio de 100, ¿no? El valor libro por acción es menor que el precio, vamos a decir que la acción se encuentra sobrevalorada, ¿sí? Cuando el valor libro por acción es menor que el precio, o dicho de otra forma, el precio es mayor al valor libro por acción, vamos a decir que está sobrevalorada la acción. Y cuando el valor libro por acción es mayor al precio, ¿sí? En el mercado, acá en el mercado bursátil, ¿sí? En Yahoo Finance habíamos visto esa curvita de acá, ¿no? Esta curvita. ¿Qué pasaría si yo tengo acá un precio de 100 y un valor libro de 120? ¿Sí? En este caso vamos a decir que la acción está infravalorada. ¿Por qué? Porque en términos contables, que es lo más ácido que uno podría calcular respecto a la acción, al precio de la acción en valor libro, el valor es mayor, ¿sí? En el mercado no lo está tratando bien, no está reflejando bien la calidad de la acción, el precio de la acción a nivel de transacción bursátil, ¿ya? Por eso decimos que no pasa esto, el valor libro mayor a P0 es infravalorado, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacerlo en vivo y en directo, ¿ya? Tesla. Tesla tiene un price earnings ratio de 76,14.
También tiene un EPS 3,43. Pero ¿qué nos interesa? El valor libro por acción, ¿no? El valor libro por acción sale en Financial, si no me equivoco. A ver, en análisis. A ver, déjeme buscarlo. Statistics, tal vez. Sí, acá. Entonces, hay que buscar el BVPS, Book Value Per Share. O también lo podemos encontrar como Price Book, ¿ya? ¿Qué es el Price Book? El Price Book es agarrar el precio y dividirlo entre el Book Value Per Share, ¿ya? Esto se llama Price to Book Ratio, que es un ratio de cuánto está sobrevalorado o infravalorado una acción. Acá dice que es 15,31 veces. Yo en la pauta lo había puesto como más de 10 veces. Está correcto igual, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que Tesla tiene un múltiplo más de 10 veces el valor libro por acción. Es decir, está muy sobrevalorada, lo cual tiene sentido. La acción de Tesla es la más sobrevalorada, una de las más sobrevaloradas de Estados Unidos, o del mercado de autos en Estados Unidos. Es decir, es como una burbujita, en cualquier momento baja muy fuerte, en cualquier momento sube muy fuerte. ¿Ya? Entonces está muy sobrevalorada esta acción. Eso por el lado de las acciones, y era lo último que me faltaba repasar. Esto es importante, así es que tal vez le venga, no sé si lo ven de la sección 1, tal vez le venga con Llanos, con el profesor Llanos, o si lo ven con Iván Álvarez, no creo que venga, pero igual para que lo sepan como cultura general de finanzas, ¿ya? Eso. Entonces, sería este el auxiliar de acciones, auxiliar 6, y espero que les sirva, ¿ya? Eso, chiquillos, que estén muy bien y cuídense mucho.